Agradezco sin duda la invitación del doctor Morales y de la Junta para poder hablar sobre este tema del rol social de la academia, que es, por cierto, un tema crucial, importante, y yo diría que además contemporáneo a lo que es la academia en estos momentos. Y cuando recibí este encargo, lo pensé en cómo afrontarlo. Y un poco por la deformación, el sesgo profesional que tengo vinculado a la historia, decidí hacerlo en dos momentos. Un primer momento diacrónico, a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, para desembocar en una segunda parte sincrónica, la contemporánea, la actual perspectiva del rol social de la academia. Por supuesto, la primera parte un poco basada en hechos confirmados, la historia, pero la segunda parte basada sobre todo en opiniones, en evaluaciones de lo que corresponde. En ese sentido, comenzaré con la primera parte. La academia es una denominación de antigua data. Nos hace referencia a unos jardines al norte de la ciudad de Atenas, fuera de sus murallas, nombrados así en recuerdo de un héroe mitológico, Academo, un personaje al cual se le atribuye haber cultivado allí ciertos cultos primitivos, previos al panteón griego. Entre ellos destacaba el culto a Prometeo, el titán que compadeció de los hombres, robó el fuego del cielo y se los entregó para que con él pudieran iluminarse y cocinar sus alimentos. Es un símbolo del progreso, de la salida de la barbarie de la animalidad y del inicio del camino a la razón. Un camino que nace de la ruptura de lo establecido, del orden natural, surge de sustraerle al cielo el fuego que le es natural y dárselo a los hombres, a quienes no es natural, es algo artificial, palabra que por cierto artificialmente se emparenta con aquello que es artífice o construido. También se rendía culto allí a Dionisio, un dios primitivo, aunque luego fue asimilado como uno de los hijos de Zeus, como el dios de la vendimia y del vino, y esa es la forma en que generalmente se le conoce, pero en realidad tenía un significado más profundo y antiguo. Era también el dios del éxtasis ritual, de la locura mística resultante del contacto del humano con lo divino. La posesión divina se manifestaba, según los griegos, en singulares modos: profetizar, ver visiones de futuro o interpretar sueños y generar augurios, pero también con alteraciones más prosaicas y corporales, como los movimientos incontrolados, dando lugar incluso a esa curiosa denominación de enfermedad sagrada a la epilepsia, porque se suponía que era consecuencia de una forma de posesión divina en un ser humano. Dionisio se ha reivindicado como una de las dos formas de ser, en oposición radical, lo dionisíaco y lo apolíneo por Nietzsche. Es el mediador entre lo profundo y desconocido de nuestra naturaleza y lo luminoso y visible que podemos percibir. Una antinomia profunda embebida en la naturaleza humana. Una de las grandes y profundas explicaciones que sobre la naturaleza humana se han dado a lo largo de la historia, entre las cuales podemos mencionar otras, como la división entre lo erótico y lo tanático en el psicoanálisis, o el bien y el mal conviviendo en un solo ser, como las doctrinas zoroástricas. A esa profunda reflexión se refería el culto de Dionisio. Se llegaba a este lugar público, los jardines de Academo, a través de un camino a cuya vera se encontraban los sepulcros de los atenienses. Al recorrerlo era inevitable meditar sobre la brevedad de la vida y sobre la única forma de trascendencia según la perspectiva griega, que era alcanzar el honor y, si era posible, la gloria, supremo valor del hombre griego. Platón, tan racional pero hombre religioso y místico al mismo tiempo, no escogió al azar este lugar para sus lecciones. Sus razones tuvo sin duda y estaban vinculadas a lo que enseñaba. Se había separado tajantemente de los sofistas, que no buscaban la verdad, pero que eran populares como maestros, enseñando el arte de la discusión y de cómo ganarlas. Las enseñanzas de Platón, por el contrario, eran todas búsquedas de la verdad, y por cierto, no eran todas filosóficas, sino gran parte de ellas referidas a la episteme, equivalente a lo que hoy denominaríamos en forma genérica las ciencias, y que si bien no tenían el nivel de la filosofía pura, eran parte de ella. Dentro de la enseñanza de la ciencia, no tenía aún, en las enseñanzas de la Academia de Platón, un lugar especial o preponderante del estudio de naturaleza, lo que se alcanzaría con Aristóteles en el Liceo, solo un par de décadas después. En la Academia original,
la ciencia predilecta era la geometría, base de todo el razonamiento matemático griego y formador de mentes filosóficas, hasta el punto que en la entrada local de la academia se le colocaría el famoso lema «A geometretos medeis eicito», no entre nadie que no sea geómetra. Traducción más adecuada al contexto griego platónico que el habitual «no entra quien no sabe geometría». Y es que en el mundo griego no se distinguía el saber algo de ser algo, como sí distinguimos hoy en día en el mundo contemporáneo. Para un griego culto, el saber geometría era ser geómetra, pues no solo se apelaba al conocimiento pragmático, práctico, utilitario sobre una disciplina, sino a la incorporación al espíritu del individuo que la practicaba del propio espíritu de la disciplina. No solo aprendo geometría, me torno en un ser que piensa geométricamente. Esta disciplina, con su rigurosidad de planteamientos y la lógica de deducciones, era el antecedente ideal para adentrarse en la disciplina suprema, la sabiduría, en la cual también se aspiraba no a saber filosofía, sino a ser filósofo. Esa impronta que recibió la academia de sus orígenes, su vínculo con el progreso, así sea a través de la transgresión del orden establecido, esa relación con el carácter reverenciado del vínculo entre lo natural y lo sobrenatural ha permanecido a través de los siglos. Se puede observar aún en el carácter último de una academia que se precie de serlo. A través de diversos y complejos trayectos por la historia, la academia constituye aún un baluarte del pensamiento libre y orientado exclusivamente por su afán de saber y de verdad. El otro componente fundacional de la academia, el alcanzar no solo el conocimiento, sino la transmutación existencial de quienes practican la filosofía hasta transformarse en filósofos, también se mantiene en cierto modo. El académico aspira a confundirse con los principios de su disciplina hasta el punto de dejar de ser un conocedor de su disciplina, como tantos otros, para ser parte del espíritu mismo de la misma, y eso es lo que lo distingue. Estos caracteres de la academia son permanentes, y a partir de ellos se construyó el rol, la función de la academia a lo largo de la historia. La academia original continuó luego de la muerte de Platón y persistió pese a que surgió otra escuela, el Liceo, fundado por Aristóteles, que igualmente compartía los caracteres de lo que era la academia, pero tenía otro nombre y otra orientación mucho más naturalista. La academia resistió la ruptura del orden social de la polis, de donde surge, y transitó por la efímera etapa imperial de Alejandro Magno y su posterior desmembración. Se mantuvo durante la conquista romana y fue la academia la que con su ejemplo y sus doctrinas logró la conquista intelectual de Roma, que se rindió subyugada frente al pensamiento griego hasta el punto de fundirse en lo que hoy denominamos la cultura greco-romana. Durante ese periodo, si se nos pidiera interpretar cuál era el rol social de la academia, podríamos decir que era el ser el faro orientador de la sociedad, pero de la sociedad culta, que era una absoluta minoría. Su relación con los que regían la sociedad, los reyes y emperadores, fue diversa, y por tanto su rol en la sociedad, su influencia en lo que sucedía en la sociedad era también muy diverso y no previsible. Recordemos algunos episodios concretos. Es conocido que Aristóteles, sin duda el académico más destacado de la antigüedad, fue llamado por el padre de Alejandro Magno para que fuera el tutor de su hijo. No podemos decir que Alejandro fue un discípulo del Liceo, pero sin duda las enseñanzas de su maestro influenciaron en él. Recordemos entonces las enseñanzas de ética plasmadas en esa obra de Aristóteles que conocemos como la Ética Nicómaco, y su idea central de lo que debe ser el hombre virtuoso, la búsqueda de equilibrio, del justo medio como norma de virtud, y comparémoslo con la vida en exceso del discípulo. La influencia, el rol de la academia informaba, pero no influía necesariamente en la forma de actuar o de gobernar del gobernante y por ende de la sociedad en la que actuaba. Ese primer episodio debe contrastarse con el de otra escuela, otra academia, en este caso el estoicismo, fundada también en Atenas por Zenón de Sitio, que toma también su nombre del lugar en que daba sus lecciones, en este caso la Estoa o Pórtico, uno de los monumentos que se ubicaban en el Ágora de Atenas. Esta doctrina, con su propia academia, tuvo una larga influencia, alcanzando a las élites romanas más de 300 años después de fundada, contando entre sus seguidores a Séneca y especialmente a Marco Aurelio, el último de los llamados buenos emperadores, y con el apelativo propio de el emperador filósofo. Marco Aurelio llegó a ser no solo un seguidor, sino uno de los más importantes autores del estoicismo con su conocida obra Meditaciones, una apología razonada de la virtud como único objetivo válido de la vida, dedicar la existencia a la búsqueda de la verdad basada en la razón, ejemplo consolidado de mesura y de contemplación, de abandono de lo material.
ese objetivo que denominaban los estoicos la ataraxia. Se plasma de modo espléndido en la obra intelectual de este singular emperador. Pero, ¿se plasma igual en su comportamiento como gobernante? Al parecer no. En su época de gobernante, desde el 161 hasta el 180 después de Cristo, le correspondió enfrentar las continuas invasiones germanas, sublevaciones en el oriente del imperio y la creciente influencia de las sectas orientales, entre ellas una de judíos llamada cristianismo. En todos los casos actuó como un emperador, encabezó sus propios ejércitos, combatió y escarmentó terriblemente a los bárbaros en los límites del imperio, donde transcurrió gran parte de su gobierno. Persiguió a las sectas y nunca tuvo reparo en tratar con crueldad imperial a enemigos, mientras al mismo tiempo contribuía intelectualmente al ideal ético y de comportamiento personal que haría que poco tiempo después, y ya con el cristianismo triunfante, desde Constantino, los padres de la Iglesia consideraran el estoicismo y especialmente a su ética como una doctrina afín a sus propios principios. Parece repetirse el patrón anterior. La academia tiene un valor referencial, en este caso hasta concreto, un ideal intelectual de lo que debe ser, de la ética, pero este no se refleja en la sociedad, incluso si el propio gobernante adopta y contribuye a esos mismos principios. ¿Es que tal vez el valor de la academia es simplemente intelectual? ¿Ser una referencia, pero no influir en la sociedad? Esa puede ser nuestra primera impresión referida a la época clásica, y tal vez nos preguntamos válidamente si no es una situación similar la que hoy nos ocupa. Pues bien, no fue así como lo consideraron en esos remotos años. Si bien no podemos identificar una influencia directa en la enorme mayoría de la sociedad, las ideas que las academias propagaban y que estaban limitadas a ser discutidas entre sus integrantes, tenían una influencia notable en los gobernantes, y cuando ese conflicto entre el componente práctico de gobernar con criterios políticos y emanados de la realidad concreta, como hizo Alejandro o Marco Aurelio, se enfrenta al pensamiento racional y exento de consideraciones e intereses concretos del pensamiento académico, se crea una tensión, probablemente imperceptible para la sociedad, pero sí percibida, y más aún, generador de conflicto interno para las élites gobernantes. Justiniano I, el emperador romano de Oriente, llamado el último de los romanos, por usar aún el latín para gobernar y por intentar con bastante éxito reconquistar los territorios perdidos en Occidente a mano de los bárbaros, así lo consideró, y en el año 529, y como uno de los primeros actos de su mandato, mandó cerrar la Academia de Atenas. La Academia de Atenas no era la misma formada por Platón en el siglo VI antes de Cristo. Las tres corrientes de pensamiento principales que hemos reseñado formaban el núcleo de sus enseñanzas con un énfasis en lo neoplatónico. Estas ideas continuaban siendo estudiadas y sostenidas por quienes querían acceder a ellas. Esta escuela o neoacademia de Atenas se diferenciaba de la original de Platón en su estructura. En la época de Platón, la academia era un conjunto de discípulos que seguían a un maestro, pero no era una institución. La academia o escuela de Atenas sí es una institución que posee bienes y socios y se sostiene con sus contribuciones y los bienes propios. Mantiene total independencia del imperio o de la iglesia cristiana ya hegemónica en esa época. Se cree que se ubicaba en una vivienda al sur de la Acrópolis, dentro de la ciudad. ¿Qué podría significar ese pequeño grupo de filósofos como influencia, aislados como estaban en un rincón de un imperio que abarcaba enormes extensiones de Europa, Asia y África? Un imperio además en el cual era solo una absoluta y minúscula minoría la que podía entender o leer un texto. No era sin duda la influencia en la sociedad la que molestaba a Justiniano, sino la incoherencia, la evidencia de que frente a sus acciones políticamente adoptadas, como por ejemplo teocratizar el imperio, existía una minúscula voz que le dijera que había otra forma, racional y sin interés en objetivos materiales, de hacer las cosas. Ese era el rol social que tuvo la Academia Antigua y el motivo por el cual se cerró. En una época de emperadores todopoderosos, pero que tenían conciencia de que optaban por los intereses a los que respondían y que no eran necesariamente, más bien casi nunca, eran los intereses naturales de la sociedad interpretada racionalmente, como se hacía desde la perspectiva de la academia. El cierre en el año 529 después de Cristo de la Academia de Atenas implicó un largo silencio en Occidente y nunca más tomaría la forma original, la academia, de la que tuvo en la Grecia clásica. Los filósofos, matemáticos, naturalistas y otros pensadores de la academia ateniense debieron migrar y se adentraron en territorios a los que no alcanzara el manto imperial romano. Fueron inicialmente a un lejano y escondido pueblo al interior de Asia, Edesa, donde ya se habían refugiado desde unos años atrás unos griegos convertidos al cristianismo, pero que habían adoptado una doctrina que discrepaba de la hegemónica en Alejandría y por tanto se vieron obligados a emigrar. Hasta esa lejana ciudad, sin embargo, también llegó la disputa de las sectas cristianas
y los nestorianos, que así se denominaban por su patriarca Néstor, tuvieron que adentrarse aún más dentro de Asia hasta una segunda ciudad, Nisibe, y finalmente una tercera ciudad, Gondishapur, bajo el dominio del imperio sasánido en el actual Irak. Hasta ahí llegaron los filósofos, matemáticos y naturalistas de Atenas y fundaron una nueva academia, pero ya no pudieron mantener el carácter original, ni las circunstancias ni el entorno eran los adecuados. Sin embargo, para la medicina fue un inicio y una esperanza. Entre otros emigrados llegaron allí médicos hipocráticos y galénicos, quienes fundaron la Escuela Médica de Gondishapur, un centro en el que se mantuvo y conservó el saber médico de la antigüedad, que al mismo tiempo se iba sumergiendo en Occidente entre las brumas y el oscurantismo del medioevo. Gondishapur se convirtió en una isla en la que se seguía leyendo a Hipócrates, a sus seguidores, a Galeno y a otros autores en griego, donde se seguía enseñando medicina, una medicina basada en principios filosóficos, pero también aplicada y naturalista, tan alejada de la medicina occidental medieval que se estaba gestando, tan dedicada al milagrismo y abandonando el naturalismo médico. Fue el azar el que hizo que la expansión islámica sobre el imperio persa también ocupara Gondishapur y los emigrados griegos, los médicos que allí seguían manteniendo la medicina griega clásica, pasaran a ser súbditos del califa de Bagdad. La historia consecuente es parte de la historia de la medicina. El relato un tanto novelesco de la enfermedad intratable de Harun al-Rashid, el mismo mencionado en las Mil y una noches, quien frente a la impotencia de sus médicos mandó llamar al director de la escuela médica de Gondishapur, quien no solo logró curarlo, sino que despertó su curiosidad sobre ese pequeño grupo de emigrados que mantenía tan lejos en el tiempo y en el espacio de su territorio una disciplina de tanta utilidad y eficacia. Ese fue el origen de la adopción islámica de la medicina griega, que nos permite hoy poder leer a Hipócrates y a Galeno, pero también a Aristóteles y Platón, todos ellos traducidos del griego original, que ya muy pocos leían, a la nueva lengua culta y científica de la Edad Media, que fue el árabe. De allí fue traducida al latín, pero ya en el Renacimiento. Justamente debemos ir hacia ese periodo de la historia occidental para reencontrarnos no con los orígenes conceptuales de la academia y su rol social que ya hemos encontrado en la Grecia clásica, sino con la forma moderna de la academia y su vínculo con la sociedad organizada. El Renacimiento de la universidad ya existía, como una institución con más de 100 años. Es una creación medieval. Las primeras universidades obedecieron a una necesidad de contar con jurisconsultos y letrados para mantener el orden social y el gobierno. Se formaron a partir de iniciativas reales o de grupos interesados, pero pronto fueron claramente influenciadas por las órdenes religiosas o por el poder religioso central, todo lo cual era concordante con el espíritu de la época. El método que utilizaban, su forma de instruir, no era la búsqueda de la verdad. La verdad, ya estaba definida, era en el orden religioso que imponía un orden social. Lo que se necesitaba era operativizarlo, llevar esa verdad revelada hacia una realidad existente. Curiosamente, esas primeras universidades eran más parecidas a lo que hoy se suele exigir a la universidad contemporánea o a un tipo de universidad, que sea tecnológica, es decir, que operativice una realidad y no problematice lo existente. El marco para desarrollar esta forma de transmitir el conocimiento era la escolástica. El método que, utilizando el proceso aristotélico, consideraba que los principios estaban ya dados y solo se necesitaba el decidir sobre ellos la aplicación que se necesitaba a través de un orden lógico basados en una verdad revelada por Dios a través de los libros sagrados y su interpretación por los padres de la Iglesia, y por una parte una naturaleza también revelada por lo que decía y establecía de ella esos mismos libros religiosos, junto con una visión aristotélica en los escasos libros que se tenía de este sabio de la antigüedad. El Renacimiento surge así no en las universidades, centro de conservadurismo e inamovilismo, sino fuera de ellas, en el arte, en el sabio solitario que muchas veces tiene que enfrentarse a la sociedad organizada para no cambiar, para no buscar la verdad en lo revelado, sino en lo que observa en la naturaleza. Es en esta época que surge la necesidad de agruparse de algunos sabios, no para enfrentar a la organización social establecida, sino para compartir una creencia común que hay más que investigar y que saber que lo limitado por la versión medieval. Estos sabios se basan en las revelaciones que les trae el conocimiento de los textos de la antigüedad, un Aristóteles ya completo, los libros de Hipócrates y Galeno completos que vienen de su trasvase árabe hacia un latín redescubierto y alentado como la nueva lengua de la ciencia ya en la época moderna. Surgen así asociaciones, agrupaciones que retoman el viejo nombre de la Academia Platónica, de la Neoacademia Platónica o Escuela de Atenas, del Liceo Aristotélico, y se crea entonces la primera academia moderna por Federico Cesi en 1603, la llamada Academia dei Lincei. El epónimo era el lince,
por referencia a la aguda visión que la ciencia necesita. No tuvo una larga vida, duró lo que duró la vida de Ceci, y desapareció en 1151, pero inició un proceso que nos lleva hasta nuestras actuales instituciones. Es poco conocida la oposición que tuvo Ceci para su fundación. Él, noble de cuna, tenía una fortuna pendiente de heredarse, y con esa fortuna quiso fundar la academia. Sin embargo, su madre, conservadora, se opuso tajantemente, y solo cuando su padre murió y heredó parte de la fortuna, es que pudo dedicarla a comprar un local y a mantener la academia. Su antecedente fue la Academia Secretorum Naturae, que había intentado fundar en Nápoles Giambattista della Porta y que fue cerrada antes de iniciar sus labores por la Inquisición, símbolo del conservadurismo. La academia que surge en esta época, a diferencia de las clásicas, no se orienta ya a la filosofía, sino a las ciencias naturales. Y el lema que Ceci le impuso, minima cura si maximi vis, cuida los detalles si pretendes el todo, nos orienta hacia la naturaleza de sus trabajos, que buscaban una libre indagación de la naturaleza, respetando a la Iglesia, pero no construyéndose a las limitaciones de ninguna autoridad, incluyendo a los clásicos, Aristóteles y a otros sabios de la antigüedad. Surgen similares academias a lo largo del siglo XVII, 1600, algunas de las cuales subsisten hasta la actualidad, como la Royal Society británica. Y eso nos conduce a la evolución de las academias y su rol social. Inicialmente asociaciones libres, como la funda Ceci, pronto entran dentro de la mira del interés del Estado. Un Estado que tomó muy en cuenta la afirmación de Francis Bacon, uno de los padres del método científico, que dijo, "Scientia potentia es", el conocimiento es poder, y que percibió que se estaba generando un nuevo conocimiento y por consiguiente una nueva forma de poder que no podía quedar fuera de los alcances del Estado. Y por tanto fomentó la incorporación de las academias y su visión innovadora de la naturaleza dentro de los alcances de los gobiernos. Se creó así la mencionada ya Royal Society, también la Academia Francesa y otras muchas más, locales y de menos conocimiento en la actualidad. Todas tenían por objetivo crear ambientes adecuados para el cultivo de las ciencias, generar redes de científicos que desarrollan el conocimiento y contar para ello con la protección real frente a los poderes religiosos, pero también con un apoyo para que sus integrantes pudieran subsistir dedicándose solo a la búsqueda del conocimiento. Su cercanía, la inevitable influencia del Estado en las decisiones alejó a estas academias de la sola devoción hacia la verdad, y múltiples veces fueron instrumento de las decisiones políticas. Se les solicitaba investigaciones o respuestas frente a problemas técnicos de utilidad industrial o militares, cuando no geopolíticos, y si bien su avance fue notable y su contribución más cercana a las necesidades de reinos e imperios, carecieron de la mirada libre y autónoma que configuró las originales. España, alejada del desarrollo europeo por razones religiosas, recién inicia este proceso de desarrollar academias en el siglo XVIII, en 1765, con la formación de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, la que luego sería replicada con el entusiasta apoyo del gobierno español en todo el imperio, hasta nuestra patria, donde se forma la Sociedad de Amantes del País, con Hipólito Unanue como secretario y que publicaría el Mercurio peruano. ¿Cuál era el rol social de estas academias? Es claro que era ser las consejeras del Estado y las promotoras de las políticas del mismo, pero su consejo estaba condicionado a lo que el Estado deseara. Estaban sujetadas a la voluntad política, y si bien eran autónomas en sus investigaciones y lucubraciones, no lo eran en cuanto a sus pronunciamientos o la difusión de sus resultados, en el caso de cuestionar políticas de un Estado al cual estaban vinculadas. Es sobre esta base de la agremiación en academias ya disciplinarias que surgen en el mismo siglo XVIII, en 1700, y en unos casos sobre la base ya de disciplinas, como la medicina, academias que ya no aspiraban a partir del todo para llegar a la parte, sino a partir de la parte e implicar el todo. A ese estirpe que pertenecen las actuales academias, entre ellas las Academias Nacionales de Medicina. Toman del original griego su devoción a la verdad y la búsqueda incondicionada de cualquier interés que no sea la misma verdad. De las academias herederas de las reales o auspiciadas por el Estado, su preocupación por las consecuencias del ejercicio de su disciplina en la sociedad, pero se diferencian de ellas en su vocación de mantener su total independencia. Así, después de un largo recorrido diacrónico, es decir, a través del tiempo y sus influencias, es que arribamos a lo que es el motivo final de mi ponencia. ¿Cuál es el rol social de la academia? Y podemos ahora, sin con sustento, presentar algunas propuestas de discusión. Primero, la academia se debe a la sociedad desde la perspectiva amplia de las consecuencias de su actividad disciplinaria, la salud,
tiene sobre la sociedad. Segundo, la academia cumple el rol social de analizar y evaluar los desarrollos científicos y tecnológicos para brindar a la sociedad, desde una perspectiva ética y filosófica, las consecuencias que estos implican. Tercero, la academia cumple el rol social de analizar los sistemas de salud como medio de alcanzar los objetivos disciplinarios de su actividad, es decir, la salud, y por tanto criticar o proponer la mejora de estos propios sistemas de salud. Cuarto, la academia cumple el rol social de ser la voz de la propia sociedad en los temas de salud, al estar constituida por los miembros de la sociedad que por un proceso exhaustivo de formación y luego selección son seleccionados para brindar su opinión, absteniéndose de cualquier interés o influencia que no sea el espíritu de nuestra propia disciplina. Quinto, la academia cumple el rol social de ser la interlocutora del Estado, con el cual mantiene y debe mantener una relación cercana, pero independiente, porque así cumple mejor sus objetivos. Sexto y último, la academia cumple el rol social de ser una institución que cumple con lo que se espera de ella, estar conformada con los mejores representantes de esa profesión, para que sus opiniones colectivas representen la voz autorizada de la disciplina. Cada una de estas propuestas amerita un largo desarrollo que sobrepasa los alcances a los que pudimos llegar con esta breve tertulia, y al cual intercambio posterior con los señores académicos sin duda enriquecerá notablemente, pero me atrevo a señalar algunas características de cada uno. La academia, primer punto, la academia se ve a la sociedad desde la perspectiva amplia de las consecuencias que su actividad disciplinaria, la salud, tiene sobre la sociedad. Es decir, la academia debe abarcar no la medicina, sino la salud, concepto mucho más amplio y que implica lo que hoy en día conocemos como los condicionantes de la salud. La academia de medicina tiene la obligación social de presentar, de estudiar todo aquello que influye sobre la salud, desde el entorno social, la realidad económica, los asuntos de salubridad y no solamente las consecuencias que tienen que ver con nuestro ejercicio disciplinario, la conservación y el mantenimiento y la recuperación en la salud. Segundo rol social de la academia. La academia cumple el rol social de analizar y evaluar los desarrollos científicos y tecnológicos para brindar a la sociedad, desde una perspectiva ética y filosófica, las perspectivas que estos implican. Hoy en día el límite para el desarrollo tecnológico no es la propia tecnología, es los límites que la sociedad le impone a la tecnología. Si desde hace más de 20 años hemos podido clonar a una oveja, hoy día tecnológicamente no sería imposible clonar a un ser humano. ¿Por qué no se hace? Porque la sociedad entiende que hay límites que no deben sobrepasarse ni por la propia tecnología. Y la academia de medicina, desde el ámbito de la salud, tiene la obligación de desarrollar, así como ese, todo desarrollo científico y tecnológico de una perspectiva ética y tecnológica. Ser la voz autorizada para analizar estos desarrollos de una perspectiva que sobrepase la tecnología misma. Tercero, la academia debe cumplir el rol social de analizar los sistemas de salud como medio de alcanzar los objetivos disciplinarios de su actividad y por tanto criticarlos o proponer su mejora. En su momento las academias daban consejos sobre la salud, sobre lo que debería hacerse, pero hoy en día la salud está trasuntada por el sistema de salud. La salud ya no es la salud individual, es la salud que es mediada, llega a ser individuo a través de los sistemas de salud, sea el nuestro o sea el de cualquier otra sociedad. Y es una obligación, por tanto, de la academia y su rol social el analizar, criticar y proponer las mejoras a los sistemas de salud, porque ellos son la forma en los cuales la salud llega hacia el individuo. No es posible el ejercicio de la medicina sin la evaluación de los sistemas de salud. Cuarto, la academia cumple el rol social de ser la voz de la propia sociedad en los temas de salud al estar constituida por los miembros de la sociedad que bajo un proceso exhaustivo se seleccionan para brindar su opinión. Y es verdad, todos los miembros de las academias tienen un proceso que se inició muchos años atrás antes de llegar a la academia, cuando fueron seleccionados para ingresar a una facultad de medicina, cuando siguieron los rigores de los estudios de medicina y se graduaron, cuando luego a lo largo de su carrera han ido seleccionándose para ser expertos en sus diversas disciplinas. Y es la academia, por cierto, la que por tanto constituye esa élite, la única élite aceptable, que es la élite del conocimiento, que permite que sea la voz autorizada de la propia sociedad para hablar sobre los temas de su competencia. Quinto, la academia cumple el rol social de ser la interlocutora del Estado, con el cual mantiene y debe mantener una relación cercana, pero independiente, porque así cumple mejor sus objetivos. Sí,
en el caso de la Academia Nacional de Medicina, al igual que las otras academias nacionales, fue creada por el Estado para que le brinde consejo, con una actitud liberal realmente loable, pero con la cual esa relación debe mantenerse en ese sentido. La relación cercana pero independiente, porque sólo así, manteniendo el diálogo, no enfrentando, pero sí poniendo su voz, es como se puede tratar de mejorar y lograr sus objetivos sociales. Y sexto, y tal vez importante para el contexto que vivimos dentro de nuestra propia academia, la academia cumple el rol social de ser una institución que cumple con lo que se espera de ella, estar conformada por los mejores representantes de la profesión para que sus opiniones colectivas representen la voz autorizada de la disciplina. Y esto me lleva a un tema que tal vez me aleja del tema propio del rol social de la academia, pero que tiene que ver con nuestra propia institución. Debemos ser cada vez más exhaustivos en quienes ingresan a la academia, en quienes luego de ingresar tienen un rol de participación en la vida de la academia, que contribuyen a los diversos fines con los cuales la academia está comprometida. Porque la academia, por definición, está limitada a un número clauso, y ese número clauso es una herramienta que nos permite seleccionar aquello de lo mejor de nuestra profesión que contribuya a los fines de la academia. Estos puntos, son 6 puntos que he planteado como el rol social de la Academia Nacional de Medicina, pueden ser tal vez un tanto genéricos, pero es que cada uno de ellos se plasma en cosas concretas que corresponde desarrollarlos. Cada una de estas propuestas, como repito, amerita un largo desarrollo que sobrepasa los alcances a los cuales puedo yo brindar, y en cambio creo que constituyen una puerta de inicio para un intercambio, una tertulia con los señores académicos que enriquecerá y logrará que estas propuestas de rol social de la academia se conviertan en realidades para nuestra institución. Gracias. Muchas gracias, académico doctor Salaverry.